Muy buenas tardes, amados hermanos y amadas hermanas. Qué gusto nuevamente estar con ustedes en este miércoles ya 23 de agosto. Damos la gloria al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros y podemos decir, Ebenecer, hasta este día el Señor nos ha cuidado. Y si Él no viene mañana por su iglesia, pues mañana también dice su palabra que su misericordia va a ser nueva. Así es que fresquita, ¿verdad? Así es que damos muchas gracias al Señor, y usted donde quiera que esté conectado con nosotros, le enviamos un fuerte abrazo, un buen saludo. Somos la iglesia Ciudad de Victoria, una iglesia cuadrangular. Estamos ubicados en Costa Rica, provincia de Cartago. Ahí usted tiene en pantalla nuestro número de WhatsApp con el código 506 que corresponde a nuestro país. Nos gustaría muchísimo saber de usted, corresponderle el mensaje, saludarle en el nombre de Jesús, y por qué no, si usted envía sus peticiones de oración, también la estaremos poniendo delante del Señor para que juntos estemos intercediendo y estemos clamando, como así dice la palabra del Señor, orando los unos por los otros. Así es que reciba un fuerte abrazo de parte nuestra y muchísimas gracias por estar acá presente con nosotros. Voy a leer un salmo, que es un salmo precioso que todos conocemos y que es maravilloso escuchar lo que es el Señor para nosotros, y es precisamente el Salmo 23, que todos hemos oído hablar de él. Jehová es mi pastor, amén. Vamos a escucharlo, póngale atención. Yo sé que quizás usted hasta de memoria se lo sabe, porque es muy conocido, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos estudiado muchas veces, pero qué lindo es volver a escuchar estas palabras de parte del Señor en su bendita palabra, que nos reconforta, que nos da seguridad, ¿verdad? Que nos provee, porque habla de provisión, habla de protección, habla de seguridad. En fin, este salmo es corto, apenas 6 versículos, pero encierra una riqueza tremenda de lo que es Dios para cada uno de nosotros como papá, no solamente como Dios poderoso, soberano, sino como es nuestro papá que nos ama y que nos cuida. Vamos al Salmo 23, voy a leer en la Reina Valera para que usted me siga, por favor. Muy bien. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Qué pasaje más lindo, qué versículos más preciosos los de este salmo, donde el Señor nos habla de eso, que Él es nuestro Dios todopoderoso y que Él cuida de nosotros, amén. No se canse de leerlo, léalo todos los días, estúdielo, escudriñelo y pídele al Señor que le dé esa revelación de ese mensaje tan maravilloso que el Señor nos da a través de este salmo que lleva como título Jehová es mi pastor. Amén. Muy bien, vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo en que vamos a compartir la palabra del Señor, amados hermanos, y hemos titulado el tema de hoy, la nueva vida en Cristo.
Usted que le gusta llevar sus anotaciones, escriba este título, La nueva vida en Cristo, y vamos a ubicarnos en el capítulo 6 de Romanos. Vamos a tener esta porción de la Biblia como lectura base para esta enseñanza que el Señor tiene para nosotros hoy. Pero primero acompáñeme a orar y darle gracias al Señor. Padre, en esta hora te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra, Señor, por lo que haces, Señor, por los cambios tan maravillosos que nosotros hemos experimentado desde el día, Señor, en que te reconocimos como nuestro Señor y Salvador, y que hoy caminamos una nueva vida en Cristo Jesús. Bendito Dios por ese amor tan maravilloso que tú nos diste, como dice Juan 3:16, que de tal manera tú amaste al mundo que enviaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gracias, Señor, por este privilegio tan maravilloso, Señor, de ser tus hijos. En el nombre de Jesús, que tu palabra escudriñe nuestro ser, Señor. Padre, nos alimente y nos bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer en el capítulo 6. Voy a leer inicialmente hasta el versículo 14. Vamos a leer esta porción de la palabra antes de hacer algunos comentarios al respecto. Voy a leer en la Reina Valera 1960, Romanos capítulo 6, dice de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Le pido por favor que subraye esa última frase. Así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Subraya esa última frase también: para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo, para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Que el Señor añada bendición a su bendita palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Qué palabra más linda es esta en el capítulo 6 de Romanos. Y quiero hacer algunos comentarios al respecto para que podamos tener claro lo que significa la nueva vida en Cristo, cómo hemos venido caminando en Cristo desde el momento en que le aceptamos como Señor y Salvador. Dice la palabra del Señor que todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En otras palabras, todo lo que comenzamos a sembrar en esta nueva vida en Cristo, amada iglesia, comienza a ser diferente. Es nuevo. Estamos sembrando en un terreno totalmente fértil
de bendición, lleno de semilla de bendición, de crecimiento espiritual, no así lo que sembrábamos antes en el mundo, que era para perdición y para muerte espiritual. Gloria a Dios, y qué bendición más grande es saber, entender y comprender el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que dio su vida ahí por cada uno de nosotros, que murió, que fue sepultado, pero que resucitó y que hoy está vivo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, lo dice la palabra del Señor. Amén. Esa nueva vida en Cristo, hermanos, hoy nos ha alcanzado. Hoy somos nueva criatura, hoy somos hijos de Dios y estamos disfrutando de las maravillosas bendiciones que esta nueva vida en Cristo nos trae. Pero quiero decir lo siguiente. Precisamente el texto nos habla de que el cuerpo del pecado debe ser destruido, ¿verdad? No lo tomemos de manera literal porque estamos hablando de una manera espiritual, ¿verdad? Porque el cuerpo, que es esta carne sobre el cual mora hoy en día el Espíritu Santo de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, en tiempo pasado lo que moraba en nosotros era el pecado y nos gobernaba, nos controlaba, ¿verdad? Y por eso es que Dios nos llama a nosotros a morir al pecado. O sea que el cuerpo, la carne que nos hace tener contacto y relación con el pecado que el mundo nos ofrece, debe ser espiritualmente destruido, muerto, para que no tenga más control sobre nosotros. Y Dios nos llama precisamente a morir a ese viejo hombre, el hombre del pecado, el hombre lleno de pecado, ¿verdad? Que por la naturaleza de nuestro pecado, de nuestro cuerpo pecaminoso, él quiere seguir pecando. Esa es su naturaleza. No la podemos obviar, no la podemos evitar, no podemos hacerla a un lado. Es parte de nosotros. Este cuerpo cuya naturaleza es pecaminosa, amén, es parte de nosotros. No podemos deshacernos de él, ¿verdad? Solamente el día en que Cristo venga por nosotros o que Él nos llame, este cuerpo volverá al polvo de donde fue tomado, precisamente. Pero mientras tanto, para que nosotros realmente podamos tener una comunión, una comunicación, una relación estrecha con Dios, el Padre Todopoderoso, nosotros tenemos que iniciar un proceso para que el pecado ya no se enseñoree más de nosotros ni tenga control de nuestra vida como antes de Cristo lo tuvo en nosotros. Aleluya, que el Señor, bendito Dios, sea glorificado por el poderoso sacrificio y el gran misterio que Cristo tiene sobre nuestra vida de habernos salvado del pecado. Bendito sea el nombre del Señor y poder tener esa oportunidad maravillosa de la vida eterna. Amén. Reitero esto, para que el cuerpo del pecado sea destruido, precisamente Dios nos llama a morir al viejo hombre que por su naturaleza siempre quiere pecar. Y aquí pongo el ejemplo, hermanos, cuando nos bautizamos en agua. Usted recuerda el momento en que usted se bautizó en agua, cuando usted fue sumergido literalmente en el agua, completamente en el fondo del agua, y se levantó. ¿Qué significa eso? Ejemplifica la muerte y resurrección de Cristo. Porque dice aquí el texto que juntamente fuimos muertos con Él en la semejanza de su resurrección. Quiere decir que el viejo hombre que entró a esa agua, al emerger nosotros, quedó ahí. Ese hombre del pecado, ese viejo hombre quedó ahí, sumergido, sepultado en el fondo del mar. Romanos 6, del 1 al 14, amados hermanos, nos habla y nos muestra esa nueva vida que nosotros tenemos a través de Cristo. Y es muy importante en esa nueva vida que Cristo nos da la autoridad. Escuche esto, porque esto tenemos que creerlo al 100%. Esa nueva vida que Cristo nos dio viene acompañada de la autoridad en su nombre. Autoridad que no teníamos antes por estar en el mundo, ajenos a todo lo que Dios quería para nosotros. Pero una vez que recibimos a Cristo como Señor y Salvador y comenzamos a caminar una nueva vida en Cristo, Cristo nos reviste de ese nuevo hombre. Nos pone esas túnicas blancas, nos da esa autoridad que es en el nombre de Jesús,
esa autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, dice la palabra de Dios, y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esa autoridad que viene a través del nombre de Jesucristo nos llena. Nos llena, hermanos, porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y precisamente es para tener control y dominio propio, no un espíritu de temor, no un espíritu de desconfianza, sino tener control y dominio propio y amor precisamente sobre las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Ya los apetitos de la carne, amados hermanos, ya no van a tener el mismo control que tenían sobre nosotros, no van a tener el mismo dominio. Claro, siempre está la tendencia a llevarnos al pecado, porque les digo, estamos todavía en la carne. Pero gloria a Dios que esta nueva vida en Cristo, aleluya, nos da esa autoridad en Cristo Jesús para tener control y dominio propio sobre esta carne que tiene apetito para pecar. Amén. Y el Señor nos da ese poder, esa autoridad para que nosotros podamos hacerlo. Miren, vamos a leer Romanos ahí mismo capítulo 6, pero vamos a leer de los versículos 1 al 6 como primera parte. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol dice: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Escuche el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ese viejo hombre que quedó sepultado en el bautismo, ¿verdad?, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A veces hay preguntas que nos hacen llegar o escuchamos por ahí que dicen: ¿por qué si un cristiano es cristiano peca de nuevo otra vez? O sea, peca nuevamente. No es que recibió a Cristo y no es que ya no peca. Estamos hablando esta enseñanza y lo que estamos leyendo de la Biblia en la persona que recibió la verdadera conversión, que realmente recibió a Cristo como Señor y Salvador de una manera genuina, porque previamente hubo un arrepentimiento genuino. Y dice aquí el apóstol, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo todavía en el pecado? O sea, si hemos crucificado el pecado y hemos muerto al pecado en aquel arrepentimiento genuino y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, no es posible que la persona que llegó a ese punto continúe acariciando el pecado. Porque tiene que haber una conversión, dice Romanos 12:2, que nosotros hemos sido cambiados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver la vida, de ver el mundo, porque Cristo cambió totalmente nuestra manera de ser, nuestra manera de ver, de sentir, de movernos, de compartir con los demás, y ya no hay cabida en nosotros para que sigamos acariciando el pecado. Podemos decir entonces que aquella persona que cayó en pecado realmente no tuvo una verdadera conversión. Puede ser un descuido. Tengamos presente que seguimos en la carne y podemos descuidarnos. Pablo dijo claramente: mire que aquel que esté firme, cuidado que no caiga. O sea, no nos descuidemos. Siempre estamos propensos, amados hermanos, a caer en el pecado, en volver otra vez a aquella vida. Muchos se han devuelto. Hemos conocido casos de gente que está sirviendo al Señor y se van al mundo otra vez, porque no se han mantenido fortalecidos en la fe, creciendo espiritualmente. El hecho, quiero decirlo de esta manera, el hecho de que nosotros nos arrepintamos y recibamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, no nos exime de estar propensos a caer otra vez en tentación. Cuidado con eso.
No seamos de esas doctrinas que hablan de salvo, siempre salvo, y que yo puedo seguir haciendo lo que yo quiero. De eso no se trata. Se trata de que si yo di el paso de fe, me arrepentí y ahora soy salvo y sé que tengo vida eterna a través de Cristo, yo tengo que defender mi posición. Yo tengo que arrebatar, dice la palabra de Dios, el reino de los cielos valientemente. O sea, que lo que Cristo es en mi vida no sea en vano en mi vida. Porque a pesar de estar en esta carne y estar propenso al pecado otra vez, yo tengo que mantenerme firme y decirle no al pecado y saber que si Cristo dio su vida por mí, Él también, que está sentado a la diestra del Padre, va a interceder por mí para que yo me mantenga firme y no caiga. Pero no pensemos de que porque ya recibimos a Cristo ya no va a suceder nada en nuestra vida. Cuidado con eso, tengamos cuidado con eso. Pero aquí Pablo lo dice claramente: si ya fuimos muertos al pecado, si ya fuimos liberados del pecado, ¿cómo vamos entonces a seguir viviendo en él? O sea, es una interrogante que hace, es una pregunta, lo dice: ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo seguiremos pecando si Cristo dio su vida por nosotros? Si Cristo realmente nos salvó, ¿cómo vamos a seguir nosotros pisoteando ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Tenemos que tener claro algo, hermanos: la conversión, la convicción que el Espíritu Santo pone en nuestra vida de que somos pecadores, tenemos que tomarla muy en serio. Yo no sé, yo he conocido gente que recibe a Cristo montones de veces en su vida, porque es por una pura emoción. Y cada vez que hace uno un llamado, a veces pasan hasta las mismas personas siempre y hacen la misma oración de fe como si fuera repetitivo y nuevo el asunto. No, a ver, hermanos, con todo respeto lo digo, tenemos que tomar esto muy en serio. O sea, nosotros no podemos jugar con la salvación. Nosotros no podemos jugar, tengo un pie en el mundo y tengo otro pie en Dios, y cuando me conviene estoy en un lado y cuando me conviene estoy en el otro. Yo no puedo jugar con eso. ¿Qué tal si en el momento que estoy de perdido en el mundo viene Cristo? Me perdí, me fui, me quedé. Yo tengo que perseverar, yo tengo que ser constante, tengo que ser consecuente con lo que yo proclamé para ser salvo, con lo que yo estoy haciendo ahora. Por eso Pablo lo dice claramente: si usted dejó el pecado, si usted se arrepintió y hoy es salvo, ¿cómo es posible que usted siga acariciando el pecado? ¿No está consciente de lo que Cristo hizo por usted? ¿No está consciente de lo que usted acaba de hacer, de la oración de fe, del arrepentimiento que tuvo, y todavía usted sigue en el mismo juego? Amén. Versículo 6, quiero recalcarlo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Vamos a ver lo que dice más adelante aquí los siguientes versículos del 7 al 14. Acompáñeme, dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él. Cristo venció al sepulcro. Cristo venció a la muerte. La muerte no pudo contener el cuerpo de Cristo, literalmente hablando, porque fue sepultado. Pero él resucitó por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y la muerte ya no va a tomar ventaja ni se va a enseñorear más de Cristo, porque Cristo murió una vez y para siempre y venció a la muerte una vez y se acabó. Punto. Ya está vencida la muerte. Y si nosotros hemos muerto con Cristo, también hemos vencido a través de Cristo al pecado una vez y para siempre. Dice el versículo 10: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Yo le pedí que subrayara esas palabras: para Dios vive. Qué interesante esto, hermanos, porque esas tres palabritas nos hablan mucho de lo que Cristo hace en nosotros. Ok, veámoslo de esta manera. Antes de Cristo, ¿quiénes éramos? Vivíamos en el mundo pecando, y para nosotros era algo normal, ¿cierto? Nos arrepentimos, vinimos a Cristo,
Anteriormente servíamos al mundo, vivíamos para el mundo. Nos arrepentimos, vinimos a Cristo, fuimos perdonados, tenemos salvación, hemos muerto al pecado y ahora, ¿para quién vivimos? Vivimos para Cristo. Ya no vivimos para el mundo. El cambio nuestro ha sido total, absolutamente, desde lo más profundo de nuestro ser. Todo en nuestro ser cambió. Ya hay cosas que definitivamente no son compatibles con nosotros. Muchas cosas del mundo totales no son compatibles con nosotros. Amén. Y lo experimentamos. Ahora nos complace más, nos da más gozo, nos satisface, nos da alegría ahora servir a Dios y no al mundo como lo hacíamos antes. 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el apóstol Pablo me está diciendo, tú tienes que entender que ya has muerto al pecado. Considérate muerto al pecado. Pero también entiende algo, ahora vives para Cristo. Sirves a Cristo. Aleluya. Bendito Dios. 12. Aquí este versículo 12, vamos a verlo precisamente en este otro espacio. Pero antes déjeme decirle, acompáñeme aquí a Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20, Pablo lo dice claramente. Dice así, mire, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué linda esta parte. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que yo vivo ahora en la carne, mire qué interesante, porque lo que yo vivía en la carne era para pecado en el mundo. Pero como les dije al principio, esta carne no desapareció. Aquí está, aquí estoy. ¿Me pueden ver? Pero en mi esencia he sido transformado como hijo de Dios. Mi carne sigue siendo mi carne. Aquella que yo usaba para servir en el mundo, ahora dice Pablo que ahora vivo en la carne, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora en la misma carne que usaba para el pecado, ahora en esa transformación mía, aleluya, ahora en esta misma carne sirvo a Dios. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y sigue diciendo Pablo en Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, tenemos que ser claros. Siempre va a haber algún momento en que el enemigo quiera realmente engañarnos y traerse abajo todo lo que Cristo hizo en nosotros y por nosotros. Pero dice la palabra del Señor que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ya el enemigo no se enseñorea más de nosotros. Yo tengo que pelear esa batalla espiritual siempre, constantemente, para hacerle ver al enemigo, para hacerle ver al mundo de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y como dice Pablo en Gálatas, lo que yo vivía en la carne para pecar, ahora lo que yo vivo en la carne es para servir a Cristo. He sido transformado totalmente. Y eso hay que decírselo en la cara al enemigo. Ya no tienes derecho ni te puedes enseñorear de mí. He sido transformado completamente. Ahora sirvo a Cristo. Bendito Dios. Amén, iglesia. Veamos unos cuantos puntitos aquí que he anotado para comprender esto mejor. Jesús, hermanos, es el modelo a seguir. Esto es claro, ¿verdad? Porque sabemos que Cristo es quien nos enseñó a nosotros lo que nosotros debemos hacer. Gloria a Dios. Nuestro viejo hombre, dice la palabra que hemos leído, fue crucificado juntamente con él. Y hay una razón para esto.
Ahí está, ahí mismo está en el versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. La razón es para que el cuerpo del pecado sea destruido y para que ya no sirvamos más al pecado. Era necesario, amados hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y era necesario que el Hijo de Dios viniera al mundo como hombre. En todo igual a nosotros, excepto que en Él no hay pecado, dice la Biblia. Pero en su condición de hombre nos enseñó cómo vencer al mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, ¿qué dice? Porque yo he vencido al mundo. Jesús no nos está diciendo que no seremos tentados. Jesús no nos está diciendo que no estamos propensos a caer en pecado otra vez. No, Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿cierto? Porque el príncipe de este mundo se llama Satanás y estamos en el territorio de él, hablando en la carne. Pero también nos dijo que no tuviéramos miedo porque Él venció al mundo. Y también nos dijo que el único camino para llegar al Padre es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Miren qué interesante cuando unimos estos versículos. Quiere decir, hermanos, si reunimos todo esto que nos dice la Biblia, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Usted puede hacer todo en Cristo que le fortalece. Usted puede enfrentar sus circunstancias, mi hermano y mi hermana. Usted puede enfrentar ese desánimo, esa tristeza que tiene, ese llanto, ese remordimiento, esa situación interna suya. Usted la puede enfrentar. Usted está fortalecido en Cristo, porque es Cristo quien lo fortalece, no es usted. Porque Cristo pagó por su vida. Cristo pagó por su salvación. Cristo en su cuerpo físico, como usted y yo, en carne, venció al mundo. Literalmente Él fue crucificado. Literalmente Él falleció. Cristo falleció. Lo bajaron de la cruz y lo sepultaron. Eso sucedió. Pero lo extraordinario fue su resurrección. Porque su crucifixión y su muerte no hubieran tenido ningún valor si Él no hubiera resucitado. Esa tumba no lo pudo contener, la muerte no lo pudo contener al Hijo de Dios. Qué maravilloso. Y por esa razón es que usted y yo también podemos sentirnos fortalecidos en el poder de lo que Él hizo. Gloria a Dios. Entonces Jesús es el modelo, ¿verdad? Y nos llama a nosotros a arrepentirnos cada día, porque el pecado siempre está en nosotros. Tenemos que arrepentirnos todos los días, precisamente para no servir más al pecado. Veamos otro punto. Ahora servimos a Dios. Qué lindo, versículo 10, aquí mismo en Romanos 6, el versículo 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Permítame poner esto en primera persona. Póngalo en primera persona. Porque en cuanto yo he muerto al pecado, una vez y por todas, a través de Cristo, ahora vivo para servir a Dios. Ahora yo sirvo a Dios. Y qué lindo, ahora platicábamos entre hermanos y algunas hermanas y hablábamos sobre el tema del perdón, que fue muy edificante. Y uno de los aportes que se dio fue que cuando nosotros perdonamos, tenemos la libertad para servir a Dios, ¿verdad? Y servir a Dios hay que hacerlo con libertad, pero a veces hay cosas en nosotros que nos impiden tener esa libertad para servir a Dios. Discúlpeme el juego de palabras, pero es que todo va en función de que yo tengo que morir al pecado para
vivir en Cristo y servir a Dios con libertad. Mientras haya algo en mí que se llame pecado, resentimiento, amargura, celos, etcétera, todos lo que dice de la carne en Gálatas, ¿verdad? Me va a ser muy difícil servir a Dios con libertad, va a ser imposible, porque Dios me llamó a libertad, no al pecado. Aleluya. Entonces dice acá que ahora yo he muerto al pecado y que ahora sirvo a Dios. Bendito el nombre del Señor. Otro punto, la advertencia que nos hace Pablo en el capítulo 6 de Romanos, de los versículos 12 y 13. Esto tenemos que tomarlo como una advertencia, hermanos. Mire lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué nos dice esto Pablo si anteriormente nos está diciendo que hemos muerto al pecado y que somos libres ahora? Porque la carne sigue siendo carne. ¿Sí? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Está hablando de la carne. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Las concupiscencias son los apetitos y los deseos propios de la carne, que quiere saciarse en el pecado. Y como la carne sigue siendo carne, va a querer seguir pecando. Entonces Pablo, a pesar de lo que nos dijo en los primeros versículos, nos hace la advertencia y nos dice, cuidado con esto. Mire, no permitas que el pecado reine otra vez en tu cuerpo mortal, y de modo que lo vuelvas a obedecer en todos los deseos que quiere, en todos sus caprichos, en todas sus concupiscencias. Permítame parafrasear esto un poquito. Mire el versículo 13, sigue diciendo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, que el Señor ahora habita en nosotros, el Espíritu de Dios habita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo y este cuerpo le pertenece al Señor, siempre le ha pertenecido, por supuesto, pero ahora yo de manera voluntaria no puedo permitir que mis miembros, está hablando de todos los miembros de mi cuerpo, yo los utilice como instrumentos para pecar deliberadamente. Esto es lo que habla de iniquidad. Cuando la Biblia habla de iniquidad, habla de que yo peco sabiendo que estoy pecando. Estoy claro de que estoy pecando, pero sigo pecando, aunque yo sé que es pecado. Y aunque yo sé que estoy haciendo, estoy difamando el nombre del Señor, estoy pisoteando el evangelio, esa iniquidad me dice, sigue pecando, no hay problema. A eso se refiere. Entonces la advertencia de Pablo es que yo no permita que siga reinando el pecado en mi cuerpo y que lo obedezca y que mucho menos me preste, ¿verdad?, para la iniquidad. O sea, que yo peque deliberadamente. Tengamos cuidado en eso. Y es la advertencia que Pablo hace ahí. Dice, sigue diciendo el versículo 13. Si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Habla de los muertos espirituales, los que están todavía sumidos, hundidos en el pecado. A ese tipo de muertos se refiere. Porque ahora nosotros dice que nos presentemos a Dios vivos. O sea, ya no, el pecado ya nos enseñorea a nosotros. Y dice, vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando habla de justicia es para que nosotros hagamos el bien. Aleluya. Entonces, los versículos 12 y 13, amados hermanos, tomémoslo como la advertencia clara y contundente de que el apóstol Pablo hace, a pesar de que de los versículos anteriores, del 1 al 11, nos hizo ver cuál es la transformación que se produce en la persona cuando el Señor lo libera del pecado. Aleluya. Otro punto importante a tomar en cuenta es que ahora vivimos como a Dios le agrada. Anótenlo. Ahora vivimos como a Dios le agrada. El versículo 14 lo explica, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a ver eso. Repito el versículo.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados hermanos, antes de nuestra conversión vivíamos inmersos en el pecado. Lo hemos dicho. Estábamos condenados a una muerte eterna, lo sabemos. Pero ahora el pecado ya no reina en nosotros, por lo que ya ahora no tiene control. Y por la gracia de Dios es que hemos sido perdonados. Hablando aquí de la gracia y de la ley que dice esto. Esto es muy importante que lo veamos. Ahora, el verdadero cristiano ya no persevera en el pecado porque murió al pecado juntamente con Cristo. ¿Qué dice aquí el versículo 14? Que ya no estamos bajo la ley. Hermanos, cuando hablamos de la ley, hablamos de que la ley condena al pecador, literalmente. ¿Recuerdan ustedes la mujer que llevaron al Señor porque la encontraron en adulterio? La llevaban para apedrearla de acuerdo a lo que decía la ley, porque la ley definitivamente de una manera directa la condenó y la iban a apedrear. La ley lo que hace es que condena al pecador directamente, pero la gracia, escuche esto, perdona y salva al pecador. Y esto es muy importante entenderlo, porque aquí dice el versículo 14, porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros, pues ya no estamos bajo esa ley que nos condenaba, ¿verdad? Sino que ahora vivimos bajo la gracia de Cristo, que es a través de Cristo. O sea, que la gracia nos alcanza a nosotros para darnos aún lo que no merecemos. Esa es la gracia de Jesús en nosotros. La gracia es que Dios nos da a nosotros lo que no merecemos. Y esto es muy importante, hacer la diferencia entre lo que es la ley, vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia de Dios a través de Jesucristo. Antes de Cristo, allá en el Nuevo Testamento, todo era juzgado bajo la ley, todo era condenado. Habían hombres crucificados, habían hombres y mujeres apedreadas, etcétera, porque la ley condenaba directamente. Pero al venir Cristo, y ahora vivimos bajo la gracia de Cristo, aleluya, ahora esa gracia nos llama a arrepentirnos para perdonarnos y para salvarnos, ya no nos condena. Qué lindo, ¿verdad? Gracias a Dios que hoy vivimos bajo la gracia a través de Jesucristo. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y vemos en el Nuevo Testamento a un Dios con ira muchas veces, un Dios haciendo valer su nombre poderoso en medio de pueblos enemigos de Israel, venciendo enemigos. Vemos a un Dios justiciero, vemos a un Dios que levantaba al pueblo de Israel, lo levantaba y lo respaldaba para pelear las grandes batallas y vencer a sus enemigos. Ese mismo Dios lo tenemos hoy también. Pero a través de Cristo hoy vivimos bajo la gracia. Y hoy el Señor nos llama que a través de Cristo nosotros nos arrepintamos. Tenemos esa gran bendición, hermanos. Tenemos la gran oportunidad de que si usted hoy está inmerso en el pecado, no sé cuál, pero si usted que está hoy, que me escucha a través de este medio, está viviendo una vida de un pecado que usted dice, ya no hay quien me salve de esto, mentira. Cristo vino a dar su vida por ti y te está llamando a un arrepentimiento para que a través de su gracia puedas ser perdonado y puedas ser salvo y tener vida eterna. Cristo te está dando esa oportunidad. No le creas al diablo que ya estás condenado. No le creas al diablo que ya no tienes oportunidad. Eso es mentira, y que el Señor reprenda esa mentira del diablo. Cristo está vivo, amado hermano, usted que me escucha. Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted. Pero hay que arrepentirse de esa maldad y decirle, Señor, perdóname y trae salvación a mi vida. Porque hoy la gracia nos perdona y nos salva. Gloria a Dios.
Vamos a ir un poquito más allá en el capítulo 6 de Romanos, versículos de 15 al 23. Voy a leerlo. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Mire, qué interesante esto. Sino bajo la gracia, dice Pablo, de ninguna manera. O sea, no podemos tomar el amor del Padre derramando su gracia sobre nosotros, ¿verdad? Porque dije anteriormente que la gracia perdona y salva al pecador. Pero no podemos por esto, dice Pablo, seguir pecando porque la gracia del Señor está con nosotros. Y entonces algunos dirán, bueno, no importa, yo voy a pecar, etcétera, y yo sé que Cristo y Dios y el Espíritu Santo, etcétera, en todo su amor y que tiene conmigo, me va a perdonar y me va a salvar. No podemos jugar con eso, por favor. Tengamos respeto y tengamos temor sobre todo. Porque Pablo lo dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y advierte, en ninguna manera. O sea, no nos atrevamos a tentar. No nos atrevamos a pecar por pensar de que Dios está lleno de amor y que nos va a rescatar otra vez. Porque Cristo hizo el sacrificio una vez y para siempre. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Claro, otra vez. Que la palabra es clara, es directa. Antes, ¿a quién nos obedecíamos? ¿A quién obedecíamos? Al pecado. ¿Para qué? Éramos esclavos del pecado. ¿Para qué? Para muerte. Pero hoy somos esclavos de Jesucristo. En la obediencia, para justicia, para hacer el bien. 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Bendito Dios. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Este versículo 18, subráyelo, por favor. Cuando aquí la Biblia habla de siervos de justicia, está hablando de que somos siervos de Dios para hacer el bien, para hacer lo mejor, para hacer el bien. Libertados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ahora vamos a servirle al Señor para hacer el bien. Gloria a Dios. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, oiga esto, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, por fruto tenéis la santificación y como fin, dígalo conmigo, la vida eterna. Bendito Dios. Y el último versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Este último versículo, el 22, es maravilloso. Dice que ahora que hemos sido libertados del pecado, ahora somos hechos siervos de Dios y como resultado tenemos santificación y vida eterna. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al Santo de Israel. Gloria a Dios. Bien, hermanos, definitivamente nosotros tenemos que tener conciencia clara. Primero, estando en esta carne, en este cuerpo, estamos siempre propensos a que el enemigo
traiga tentación en nuestra vida. Pero más que eso, tenemos que tener claro de que Cristo pagó un precio muy alto por nosotros y que eso nos ha traído libertad, de que eso nos da control y dominio propio para que el pecado ya no tome ventaja de nosotros. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, literalmente lo dice la Biblia así. Servíamos al mundo, en esta carne servíamos al mundo, pero hoy en la transformación, en la restauración de nuestra vida, en este mismo cuerpo, servimos a Dios. Glorificamos a Dios en cada uno de los miembros de nuestro cuerpo. Y Dios nos llama de que no presentemos nuestros miembros de una manera deliberada para servir al pecado otra vez, sino que seamos santos porque Él es santo, Jesús, el Hijo de Dios. Así es que, hermanos, necesitamos tener claro de que Cristo nos ha salvado y nos ha dado vida eterna, y que usted, en la situación que está en este momento, usted es fortalecido a través de Jesucristo para que usted salga adelante, para que usted realmente pueda levantarse y pueda cambiar su manera de ver las cosas, su estilo de vida se ha transformado. Dice acá Romanos, vamos un momentito, acompáñeme a Romanos 12:2, en el nombre de Jesús, para que leamos. Lo conocemos, pero vamos a leerlo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, o sea, cambiemos. Dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y solamente en esa transformación que viene a través de Cristo Jesús es que nosotros vamos a entender la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, agradable y perfecta, para servirle al Rey de Reyes y no al mundo como lo hacíamos antes. Amén. Y yo quiero tener este momento antes de pasar al tiempo de orar por las peticiones. Yo quiero sacar este momentito muy especial y muy importante, hermanos, para que usted que me escucha, ya sea hoy, en este día miércoles 23 de agosto o posterior a esta fecha, usted esté conectado a este canal. Yo quiero, si usted está en un tiempo difícil de su vida, que ya no sabe qué decisiones tomar, que usted se encuentra realmente muy acongojado, triste quizás, desanimado, se siente solo, las cosas no le están saliendo correctamente, usted necesita quizás un abrazo o atención, que alguien le escuche. Quiero decirle que el Señor Jesús quiere realmente ser parte de su vida, quiere ser el Señor y Salvador de su vida, y quiere realmente hacerle ver y enseñarle de que Él está para usted, para escucharlo, para escucharle, para abrazarle, para animarle, para reconfortarle, para que usted siga adelante. Pero para eso yo le voy a pedir, con todo el respeto, que usted pueda pronunciar estas palabras conmigo, que es la oración de fe, para aceptar a Cristo como Señor y Salvador, para arrepentirse y que Cristo venga a ser quien le guíe a través de su Espíritu Santo en este caminar de la vida. ¿Qué le parece si me acompaña en esta oración? Amén. Señor Dios, en esta hora he comprendido mi estado de pecado. Con estas palabras yo he entendido, Señor, que necesito perdón tuyo. Por lo tanto, en esta hora, Señor, yo me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones, Padre. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, que Él nació de una virgen, que se hizo hombre, que creció, que fue crucificado, que fue sepultado. Y creo en mi corazón que tu poder, Padre, a través de tu Espíritu Santo, le levantó de entre los muertos, que resucitó y que está vivo, está sentado a la diestra tuya, Dios, y que está intercediendo por mí. Yo lo declaro con mi boca y lo creo en mi corazón de que así es. Yo creo en eso. Y hoy me arrepiento, Señor, de mi maldad y te pido perdón. Te pido, Señor Jesús,
que de aquí en adelante tú seas mi Señor y mi Salvador, y que gracias a ti yo puedo decir ahora que he sido transformado para gozar de vida eterna. Y creo también de que tu Espíritu Santo mora en mí en este momento y que soy templo del Espíritu Santo. Te pido que me guíes, que me fortalezcas y me ayudes de aquí en adelante todos los días de mi vida. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esta oración conmigo, mi hermano y mi hermana, yo le puedo asegurar una cosa. Usted hoy ha recibido el mejor regalo que usted haya podido tener a lo largo de su vida, el regalo de la salvación. Cuídelo, congréguese. Si usted tiene cerca una congregación, una iglesia, vaya. Asegúrese que sea de sana doctrina, por supuesto. Si no tiene Biblia, busque la manera de comprar una, de hacerse de una Biblia y léala, estúdiela, para que el Señor comience a hablar a su corazón a través de la palabra suya. Así es que, hermanos, lo felicitamos muchísimo porque la decisión que usted ha tomado hoy ha sido una decisión maravillosa y la más importante y trascendental en su vida. Así es que ya usted es parte del reino de Dios, usted es parte ya de la familia de Cristo, de la iglesia de Jesucristo, y dice la palabra del Señor que en el cielo hay fiesta porque usted hoy se arrepintió y recibió a Cristo como Señor y Salvador. Le felicitamos realmente, y si usted así lo tiene bien, a través de este canal nos puede escribir y estaremos orando por usted y sus peticiones para ayudarle en este caminar, porque el Señor nos llama a que nos acompañemos unos con otros, que oremos unos por otros, porque caminar solo no es fácil. Necesitamos caminar acompañados. Y usted tiene aquí en la iglesia Ciudad de Victoria, si usted la conoce y conoce la ubicación, acá en Cartago, Entre Ríos, estaremos muy agradados de que usted nos pueda visitar y que usted sea parte de nuestra congregación también. O como le dije anteriormente, si tiene alguna otra iglesia cerca, hágalo, congréguese y participe de esa comunidad tan maravillosa que se llama la Iglesia de Jesucristo. Amén. Así es que muchísimas gracias, y ahora yo le voy a pedir a mi hermana Cecilia Bonilla que nos dirija en este tiempo de oración, las oraciones que usted ha podido enviar al chat para que estemos clamando al Señor en esta hora. Que Dios me le bendiga muchísimo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y me uno a esa felicitación que acaba de dar el pastor a las personas que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas. Gloria a Dios, manténgase firme en el Señor, créale a Él, que Dios tiene control de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, aquí tengo unas peticiones que nos entraron al grupo de intercesores. La hermana Nuri, que pide oración por su hermana, que su esposo está en el hospital con un derrame cerebral. Por un niño, Matías, que tiene 10 años, que ha estado enfermo. Isabel Rodríguez pide por la salud de su esposo. También tenemos un niño, Nahum, que tiene problemas también de salud. Por la vida de los pastores Giovanni y Alicia, que son de Nicaragua, por cobertura, por finanzas y protección para toda la congregación. Por Olman, que es un joven venezolano que está de paso en Costa Rica y va hacia los Estados Unidos, que Dios lo guíe en todo. Oramos también por nuestros pastores, Ronnie y Lupita, por todo el liderazgo de esta iglesia Ciudad de Victoria. Oramos por los matrimonios también en el nombre de Jesús. Por la reunión de mujeres para este sábado a las 2 de la tarde, que sea la mano del Señor en todo lo que vaya a hacer. Gloria a Dios. Y también oramos por todos los hermanos que vienen a esta congregación. Así que nos vamos a disponer a orar por cada una de estas peticiones. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque sabemos, Señor, que estas peticiones tú ya las conoces, tienes la respuesta de cada una de ellas, Señor. Oramos por el esposo de una hermana de Nuri, Señor, que está en el hospital, Señor, para que tu mano poderosa, Señor,
tú, Señor, lo saques, Señor, si es así. Oramos para que su esposa tenga mucha paz, mucha tranquilidad y toda su familia en el nombre de Jesús. Por Matías, Señor, este niño que ha estado enfermo, oramos, Señor, para que tu mano poderosa, Señor, tú traigas sanidad, Señor, a ese problema de salud, Señor. Por Isabel, Señor, por el esposo de Isabel, Señor. Oramos para que tú te glorifiques también en la salud de él, Señor. Por don Juan, Señor, bendícelo, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Señor, por Nahum, Señor, bendecimos este niño, Padre. Señor, tú conoces, Señor, lo que está afectando su salud, Señor. Oramos en tu nombre, Padre, que tú pongas tu mano sanadora en este pequeño, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Así también oramos, Señor, por estos pastores, Señor, de Nicaragua, Señor, para que tú obres, Señor, en medio de ellos, Señor, para que tú los guíes, Señor. Ellos piden cobertura, Señor, piden, Señor, por sus finanzas, piden por su congregación, Padre. Oramos, Señor, para que tu nombre sea exaltado en medio, Señor, para que tú los guíes y fortalezcas, Señor, a estos pastores. Y no solo por ellos oramos, Señor, por todos los pastores, Padre bendito, que se han comprometido, Señor Jesús, a ser esos pastores guiados por ti, Señor, para dar, Señor, alimento a sus rebaños, Señor, para ser cuidadores, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que esos pastores, Señor, salgan adelante, Señor, que tú guíes, Señor, el camino de ellos. Ayúdalos, Padre bendito, que ellos no se sientan tristes, solos, Señor, que ahí estás tú, Señor, que estás, Señor, en medio de la congregación, Señor, que tú estás levantando, Padre, que hay personas, Señor, que están orando, Señor, por los pastores, Padre. Les bendecimos en el nombre de Jesús, aleluya. Así también, Señor, bendecimos a nuestros pastores, Señor, a Ronnie y Lupita, Padre, gracias por ellos, Señor, gracias porque tú, Señor, cada día, Señor, les sorprende, Señor, gracias por la salud de ellos, Señor, gracias por sus trabajos, gracias, Señor, por lo que son en esta congregación, Padre, bendíceles, guárdales, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta congregación, Padre, Ciudad de Victoria, gracias, Señor, por los matrimonios, los jóvenes, por los niños, Señor, por los adultos mayores, Padre, muchas gracias, Señor, gracias porque tú estás obrando sobre esta congregación, Padre, tú la estás levantando, Señor, Padre, gracias, Señor Jesús, por el grupo de alabanza, Señor, llénales de bendiciones, Señor, que cada domingo ellos se preparen para servirte a ti, Señor, Señor, para adorarte, para exaltarte, y Señor, tu pueblo se meta, Señor, en esa alabanza, en esa adoración, en el nombre de Jesús, aleluya. Padre, así también vengo, Señor, dándote las gracias por el grupo de intercesores, Señor, cada hermano, cada hermana, Señor, que ha dicho, aquí estoy, Señor, gracias por cada uno de ellos, Señor, como soldados, Padre Santo, están, Señor, dispuestos, Señor, a adorarte, a bendecirte, a clamar delante de ti, Señor, por tantas necesidades, Padre bendito. Señor, les bendecimos en el nombre de Jesús para que sigan, Señor, confiando en ti, Señor, poniendo siempre la mirada en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre, por la reunión de mujeres de este sábado, Señor, gracias por cada una de esas mujeres que van a estar presentes, Señor, gracias por Francela, Señor, por todo ese grupo, Señor, que ha estado trabajando, Señor, para bien, Señor. Te pedimos, Señor, una bendición, Señor, sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, así también por este muchacho Olman, Señor, que es un joven venezolano, Señor. Padre, te pedimos que tú lo guíes a él, Señor, que el corazón de él, Señor, sea, Señor, en ti, Señor, que él, Señor, pueda salir adelante, Señor, donde quiera que esté en este momento, Señor, ayúdalo, Padre, y fortalécele, Señor, para
gloria de tu nombre, Señor. Y te doy gracias, Padre. Te doy gracias porque para ti nada es imposible, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Amados hermanos, les esperamos para este domingo. Venga con mucho gozo, venga con mucha alegría a alabar y glorificar el nombre del Señor. Un corazón agradecido, porque eso es lo más bonito cuando venimos a agradecerle a Él por todas las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Gloria a Dios, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, aquí tenemos por los caballeros. Cada caballero que nos está viendo en este momento, y si usted tiene un amigo, invítelo para este viernes. Es muy importante que también los caballeros se reúnan para que hablen, para que también reciban el consejo en el nombre de Jesús. Y por el evangelismo el día sábado. Es muy importante que siempre le hablemos la palabra del Señor a muchas personas porque lo necesitan. Necesitan conocer quién es Jesús y que ellos puedan ver cómo Dios puede hacer cosas maravillosas también en ellos. Padre, gracias, Señor, por estas peticiones que hemos puesto delante de tu altar. Sabemos que tú vas a hacer cosas maravillosas, Padre. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.